Nadie. ¿Puedo decir tacos todavía? Sí, sí, puedes decir gilipollas y cosas de esas. Ah. Yo digo que lleva 15. Sí. ¿Cuántos hay? Bueno, pues nada, en cuanto haya gente en directo, empezamos. Bueno. Vamos preparando el instrumental como los cirujanos, como los ciruculos. Álvaro, sí, Álvaro Sudor. Mira. Miguel. Ah, sí, ¿Qué Miguel? el primo. Ah, Eres el otro fan. ¿en serio? ¿Mitri? Bueno. ¿Qué? Qué exitazo, ¿no? Eso es lo del Streamlabs, es el programa que se utiliza. Ah, vale. Todavía no hay visualizaciones, ¿no? Yo. Ahora de momento yo. Ah, El de dos. Espérate. Ah, Vamos a hacer piña. claro, es verdad, claro. es que tienes que hacer poquito tiempo mientras... Cuéntate unos chistes, Juan. ¿En serio cómo se ha quedado el sitio, tío? Que sí. Puta, ¿verdad? Que no digas puta, que no se puede. Bueno, primera clase, el diagnóstico. Pasar la fregona. Pero si Muy eso- importante tener el puesto de trabajo limpio, Pasando la fregona y no se ve, ¿eh? Ya. incluido el suelo. No se ve, pero lo veo yo. Que no te muevas de pie. Respires, ¿vale? Está peligro. Habría que sacar otro rollo de papel. Aunque esté. Yo te lo dije ya. Tenemos que poner una luz roja en la puerta. Que ponga En acto sexual. en vivo. Como en los estudios de grabación. Jo, qué manera de hacer tonterías, ¿eh? Bueno. Me habéis quitado la canasta, ¿eh? Bueno, hace tiempo yo creo que se tira a la basura. Muy mal, ¿eh? Cada que haya un poco de directamente siempre. Bueno. Seguimos sin gente, ¿no? Espera. Joder, tiene buen audio de tu móvil, ¿eh? Debería. Se supone que yo tengo que tener acceso desde aquí, ¿no? Bueno, si está logueado, sí. Ahí está. Vale, entonces lo que voy a hacer es mutear esto, ¿verdad? Mira, se está rayando, mira. Y- Juan en la pantalla, Juan en la pantalla, Juan en la pantalla, Juan. Y... Hola, hola. Juan abriendo el multiverso. No,
¿Estamos seguros que hay audio? Sí, Lo ¿Por qué? escucho yo en mi móvil. Aquí no se oye el audio. Abajo, tío. Mira, baja un pelín. Baja un pelín. Allí, mira, a la izquierda tienes lo del mute. ¿Ves el pausa? Pues ahí. Ahora. ¿Ves el pausa? ¿Con la prueba? Vale, pues mejor muteado, ¿verdad? Sí, mejor. Y por si acaso muteamos en general. Canales que sigo. Yo, claro, desde aquí yo no veo... ¿Qué quieres ver? Aquí este 42 que hay aquí, ¿qué es? Eso es tontería. Dale, mira, abajo, sale de la transmisión. No hay dos cabecitas a la derecha. Dos monitores, aquí. Ah, bien. ¿Eso es lo que querías? No, quiero saber quién hay viendo el... Eso. Ah, estas personas son las que están viendo... Usuarios dentro, sí. Vale. Mamá cumpliendo, diré que sí se escucha. Pues nada. Oye, Ya tiene 10 espectadores, empieza. tenemos 10 espectadores. Sí. Ya puedes empezar. Pues nada, bienvenidos a todos los espectadores. Es nuestra primera transmisión. Probablemente es un desastre porque yo siempre lo digo a mis conocidos, la gente que me conoce, que soy un dinosaurio digital. Pero como todo esto está en auge y es la mejor manera de mostrar tu trabajo en redes sociales, pues aquí estamos, ¿vale? Y hoy vamos a compartir cómo hacemos un diagnóstico desde cero en nuestro laboratorio y cómo aplicamos nuestro método de diagnóstico pues a una avería, pues en este caso muy común, que nos llega, en este caso es un iPhone X, que reporta al cliente que no carga, no enciende. Entonces, pues nada, vamos a empezar con él. Bueno, yo, una cosa de la que hablo siempre es que hay que ser lo más limpio y lo más ordenado en el trabajo, siempre y cuando la carga de trabajo nos lo permita. Y porque, insisto, las reparaciones de electrónica en telefonía móvil, como estamos hablando de componentes y hardware muy pequeñito, cualquier limadura metálica, cualquier resto de estaño nos puede provocar una avería grave. Entonces minimizamos riesgos si tratamos de ser limpios y tener el espacio de trabajo ordenado. Al menos hasta cierto punto, ¿no? Que el campo de trabajo esté limpio y ordenado. Vale, pues nada, vamos a proceder a abrir el equipo, lo primero. Vale. Y bueno, aquí ya tenemos el primer problema. Y es que tenemos un tornillo pasado. Vamos a ver si es mi destornillador. Pasarme otro, por favor. Mira, tenemos un tornillo pasado. Pues bueno, tenemos suerte porque esto es una pregunta y una consulta que se ve en redes muy habitualmente. Y es cómo extraer un tornillo que está roto en estos equipos. Entonces, yo considero que la mejor técnica para hacer esto es la apertura a la inversa, sin más. Sabemos que en el caso del iPhone X tenemos 3 pestañitas que fijan la pantalla arriba y aquí abajo mediante otras 2 pestañas que van atravesadas por los tornillos, por los pentas, hacen la sujeción. Entonces yo lo que voy a hacer es, con cuidado, voy a hacer una apertura desde arriba. Como es un equipo con pantalla OLED, no se infiltra. Lo que voy a usar es un pelín de alcohol, solo un pelín, para facilitar la apertura. Bueno, este equipo abre fácil porque ya ha sido abierto en alguna ocasión, entonces
Por eso se abre así de fácil. Vale. Y una vez lo que hacemos es separarlo de aquí arriba. Continuamos con la apertura. Y con cuidado y sujetándolo firme, vamos a desencajar la pantalla de abajo. Como de este lado sí ha salido el pentalob, vamos a continuar con la apertura. Eso es. Entonces lo que hago es deslizo la pantalla hacia atrás para sacar el alojamiento del tornillo y ya la tengo abierta. Y una vez con el equipo abierto ya me preocuparé de cómo sacar ese tornillo, que la forma más segura es desmontando toda la parte inferior, sacando altavoz, sacando vibrador y el flex de carga, y una vez que tengamos eso fuera, pues con un alicate de corte o un alicate de puntas o alguna herramienta similar a esta, cogemos el tornillo y lo hacemos girar para poder destornillarlo. Pues nada, vamos a seguir con la apertura, a ver si no se nos complica nada más. Muy importante llevar un orden de los tornillos, tal y como los desmontamos, que aunque por experiencia ya sepamos el orden que tiene, por los tamaños y demás, es conveniente hacerlo así. Y además, cada vez que quitamos un tornillo, yo por ejemplo, lo que siempre digo es que, como no sabemos la procedencia del equipo, si ha pasado por otras manos, yo tengo la buena costumbre de cada vez que quito un tornillo lo miro y me aseguro que es el que toca en el sitio, el que le corresponde, ¿vale? Porque puede venir cambiado, y así nos aseguramos de que no hay errores. Vale, entonces, el cliente reporta que no carga y no enciende. Yo pues lo primero que voy a hacer es voy a coger y voy a conectarlo a mi cargador. Mi cargador lo tengo intercalado en un amperímetro. A ver qué me dice el cargador. Y el cargador me dice que está intentando hacer algo, pero que se corta. Vamos a ver, que el equipo está intentando activar la carga o encenderse. Se ve allí 1 miliamperio, perdón, 10 miliamperios, corta, hubo un pico, ¿ves? 25 miliamperios. Entonces esto ya me dice que es muy probable que haya un problema serio en el equipo, ¿vale? Entonces, primera parte de mi protocolo, mi forma de reparación es comprobar lo que me dice el cliente con lo que es la realidad, y para ello lo que hago es conectarlo a un cargador y ver cómo se comporta, para ya tener una pista. Y lo siguiente que voy a hacer es coger mi fuente de alimentación y alimentar el equipo con la fuente de alimentación, porque la fuente de alimentación es una parte... estoy fuera de foco, ¿verdad? Sí, ahora bien. La fuente de alimentación es una de las partes de nuestro laboratorio que más información nos da. No es simplemente algo para dar corriente, sino que a mí personalmente y con mi método, y bueno, a mí ya muchísimos técnicos nos dan un montón de información y nos ayuda, pero para eso hay que conocerse y hay que aprenderse los comportamientos de los teléfonos en su secuencia de encendido. Es decir, tenemos que tener memorizado cómo se comporta cada teléfono en el momento que lo alimentamos de corriente y durante la secuencia de encendido, de tal manera que si yo conozco cuál es el comportamiento de un equipo, lo conecto a la fuente de alimentación y veo algo que me descuadra, ya me va a dar pistas de por dónde pueden ir, qué problema puede tener, ¿no? Entonces lo vamos a conectar a la fuente sin tirar nada, si es posible. Bueno, la fuente yo siempre la tengo en 4,2 voltios, es raro que la baje de ahí, y yo personalmente siempre la tengo con la máxima corriente, con 5 amperios. Ahora explicaré los riesgos que hay al tener la fuente en 5 amperios y los beneficios. A ver si no me pierdo. Aquí. Vale. Yo voy a hacer una prueba inicial alimentando el equipo.
Vale. Por supuesto que todos sabemos que un equipo, cuando está apagado, al encender la fuente de alimentación no tiene que tener ningún tipo de consumo, ni un solo miliamperio de consumo. Por supuesto ya ni 10, ni 100, ni 200, ni nada de nada. El consumo en vacío del equipo, o sea, con todo apagado, ha de ser cero. Si yo le doy corriente y ya tengo un consumo, ya tengo un problema. Da igual que sean 5 miliamperios, que sean 500, que sean 5 amperios. ¿Vale? Activamos la fuente de alimentación. La tenemos ahí. Vale. Y rápidamente corto porque ya veo que tengo 5 amperios de consumo. ¿Vale? Esto quiere decir que hay un corto o bien en línea principal, en VDD main, o en VBAT. ¿Vale? Me voy a cerciorar de que esto esté todo como toca y que no esté haciendo yo nada extraño. Vale, tenemos 5 amperios de consumo y corto. Vale. Y ahora es donde viene la explicación del por qué yo tengo seteada la fuente de alimentación en 5 amperios. Y es porque, como yo trabajo con cámara térmica, generalmente, o con spray de aire frío para congelar, si yo limito la fuente a 1 amperio, me va a costar más ver el foco de calor, tanto en térmica como con un spray de frío o utilizando colofonia, rosin. ¿Qué ocurre? Que es peligroso para el equipo esos 5 amperios siempre y cuando se mantengan ahí durante 10, 20, 30 segundos, porque la línea que alimenta, o sea, la línea sobre la cual está el cortocircuito se puede quemar, puede producir agujeros en la placa, puede hacer causar daños graves. Entonces por eso yo, en cuanto veo que hay 5 amperios de consumo, fuera. Quito la fuente de alimentación, ya sé que tengo un corto en línea principal o en VBAT y ya está, no necesito saber más nada. Ya sé por qué el equipo ni carga ni enciende. Y es porque tiene un corto en línea principal y evidentemente se protege y no entra en carga, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces nada, vamos a extraer la placa y vamos a probar el equipo a placa limpia. ¿Por qué? Porque no es habitual con un consumo tan alto, pero podría ocurrir que algunos de los periféricos que tienen main esté cortocircuitado, tenga una fuga a tierra y nos esté tirando main abajo. Insisto que un consumo tan alto no es normal en periféricos y no creo que sea, pero la segunda parte del protocolo nos dice que hay que deshabilitar todos, o sea, desconectar todos los BTBs y aislar la placa del resto, para probar a ver si continúa el cortocircuito y está en la placa o está antes de la placa. Entonces nada, así, sencillamente procedemos a retirar todo. Normalmente un cortocircuito en línea principal en iPhone X es difícil que esté en BAT porque hay muy poquitos componentes. Pero bueno, en alguna ocasión lo he visto. Muy rara ocasión. No sé si quizás 1 o 2 veces, no lo sé. Entonces, una vez desconectado todo, quedaría por desconectar la antena superior. Overload.com pregunta, ¿puede estar en VDD Boost también? A ver, podría estar en boost. Lo que pasa que 5 amperios no es un consumo de corto en boost, ¿vale? Cuando hay un corto en boost, en VDD Boost, normalmente el consumo aproximado es cuando activamos fuente de alimentación está entre 1.8 y 2 amperios y tiende a disminuir hasta el amperio 400, amperio 500. Entonces, ese es un comportamiento de corto en boost. ¿Podría estar? Sí, podría estar, pero no es lo habitual.
repito, un comportamiento de corto en VD de boost, tira más a consumir entre amperio 800 y 2 amperios y tiende a disminuir en los 3-4 primeros segundos, tiende a tirar el consumo abajo a medida que se va calentando. Por eso es importante retirar la alimentación lo más rápido posible para no causar daños. Pues bueno, seguimos. Vamos a desconectar la antena superior, que creo que es lo que nos queda. Vale, tenemos todo desconectado y vamos a probar de nuevo. A ver si ha desaparecido el corto, que no es el caso. Bueno, no sé si se ha visto, pero bueno, ahí lo tenemos en corto de nuevo. O sea, de nuevo, todavía. Vale, entonces, primero, vamos a descartar o confirmar que el problema no lo tengamos en VBAT, ¿vale? Para lo cual, mismamente, escala de diodos, tenemos que tener una caída aproximada en el positivo de la batería de unos 350 a 450 milivoltios de caída de tensión. Y para eso pues ponemos una de las puntas del multímetro en tierra y nuestro multímetro nos dice que tenemos unos 429 milivoltios de caída, con lo cual queda descartado el cortocircuito en la línea VBAT. Ya tenemos claro que no tenemos problema en VBAT, ¿vale? Habitualmente, y esto lo digo a título informativo, aquí tenemos un condensador en la esquina de la placa que yo lo he visto varias veces a tierra, ¿no? Este condensador de aquí, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que este está en BAT, creo que depende de VBAT, vamos a verlo. Para lo cual consultamos y le preguntamos a ZXW. Sí, no sé si estoy en cuadro, Álvaro. Sí. La pantalla del... Sí. Este condensador está en VBAT y yo lo he visto varias veces en corto. ¿Vale? Aquí hay varios componentes en VBAT, varios condensadores, pero yo nunca los he visto en cortocircuito, estos de aquí. Este sí. Y normalmente este se suele poner en corto porque por una mala manipulación lo tocamos mientras tiene corriente o lo pinchamos con una pinza o con algo metálico y se va a cortocircuito, ¿vale? En esta cara no hay nadie más en VBAT y no sé, creo que en las siguientes hay algo más cerca del Tigris, sí. Otro condensador por aquí, además del MOSFET y el Tigris, ¿vale? Entonces este condensador, esta línea no suele ser una línea que nos dé problemas, ¿vale? Pues nada, vamos a echar la placa fuera del housing. No sé si sigo en plano. Tranquilo. La magia del directo. Bueno, repito que tenéis que tener paciencia con el director y con el productor y todo eso porque somos novatos. Y nos cuesta un poquito, pero bueno, iremos aprendiendo. A ver si soy capaz de echar la placa fuera, sin romper nada, muy importante. Bueno. Ya tenemos la placa fuera del chasis o del housing. A simple vista se ve que es un equipo que nunca ha sido tocado, porque bueno, no hay signos de temperatura, sus adhesivos están, son los originales, ¿vale? Y bueno, vamos a volver a ver que esté el cortocircuito ahí. Y nada, ahí sigue el cortocircuito. Entonces, a mí mi experiencia me dice que el cortocircuito está en línea principal y normalmente suele estar
o bien en la cara A, o bien en la cara E, evidentemente, pero en caras interiores, ¿vale? Porque en la cara B, en la parte de abajo, no tenemos componentes, digamos en el culo de la placa no hay componentes, y, y aquí arriba hay pocas cosas que estén en main, que puedan dar este problema o que nazcan de main, porque es cierto que por aquí hay bobinas que están en main y sus salidas de estas bobinas son main, aunque se llamen Acorn LX o Arc1 LX, ¿vale? Acorn se nos refiere al circuito integrado que hace el control del táctil y Arc se refiere al circuito del vibrador. Aunque aquí se llame VD main y aquí se llame Arc1LX, sigue siendo main. ¿Por qué? Pues porque tenemos una bobina que nos comunica ambas líneas. Es cierto que esto puede dar problemas, pero en equipos normalmente que tienen signos de agua. Y como no es el caso, y a mí que me encantan las apuestas, yo digo que lo más probable es que tengamos el problema en medio del sándwich, digamos, ¿vale? Para lo cual simplemente vamos a tratar de verlo con la térmica, aunque no creo que veamos mucho. En cámara térmica, porque si el consumo está, el cortocircuito está entre las dos placas, no lo vamos a ver con la térmica. Y ya adelantándome, vamos a ajustar un poquito esto. Bueno, parece que está bien enfocado. Entonces, vale, esa temperatura que vemos en pantalla es la temperatura que se genera en el conector, lo cual no nos dice nada, y no vemos temperatura por ningún otro lado. Como no es aconsejable seguir trabajando con 5 amperios de consumo en una línea, directamente vamos a separar y vamos a separar placas y vamos a buscar dónde está el problema. Entonces, segunda regla del diagnóstico para mí es la inspección visual. Es fundamental. Muchas cosas y muchas averías las vamos o nos va a dar muchas pistas simplemente con una buena inspección visual. No nos cuesta nada, lleva muy poquito tiempo este tipo de revisiones. Como vamos a meterle temperatura a la placa, hay que eliminar los stickers para que no se arruguen y se queden hechos un asco. Vamos a retirar los stickers. Los vamos a colocar aquí en el cementerio de stickers. Y vamos a hacer una visual, a ver si vemos algo que nos llame la atención, restos de humedad que nos puedan decir, oye, pues puede que en realidad el problema lo tengamos entre placa, o sea, perdón, en la zona de donde tenemos amplificador de audio y controlador del táctil, que ahí suele haber problemas en main. Pero bueno, vemos que está muy limpio, que no hay signos de sulfato. Vale, entonces yo voy a cortar el sticker por aquí. Vale, y pues, con esta precalentadora, en realidad la herramienta es lo de menos. Vale, hoy he visto un post por un foro de un técnico que utiliza una plancha para hacer las aperturas de los iPhone X y establece la temperatura a 240 grados y afirma que no es un riesgo. Es un riesgo muy grande porque la temperatura de fusión del estaño del interposer, ¿vale?, es de
¿vale? Entonces, el estaño habitualmente del procesador y demás componentes son 180 grados. Si yo subo una placa a 240 grados, por poco tiempo que sea voy a provocar problemas de conexión, fusión del estaño debajo de los componentes, cortocircuitos y problemas. Entonces, insisto, es una locura y un riesgo innecesario trabajar a 240 grados una placa de estas cuando yo tengo seteada en 165 grados y considero que es suficiente para separar las placas. Más que suficiente. Es más, yo cuando modifico la soldadura, cuando hago un rebolling de las placas de iPhone X, hago el rebolling con estaño de 160 grados y aún así lo dejo seteado en 165, porque es más que suficiente para que se funda bien. Y no produzco sobretemperatura en la placa. ¿Vale? El punto lo vamos a ver en cuanto veamos el humo, que ya empieza a haber un poco de humo, no creo que se aprecie en cámara, pero bueno. Este tipo de precalentador me va a avisar cuando llegue a su temperatura. Y bueno. Bueno, estamos muy cerca ya, 156 grados y subiendo. Bueno, hay varias técnicas para hacer la separación, ¿vale? Se puede coger un tornillito, ponerlo aquí, ¿vale? Y utilizar el tornillo para cogerlo con las pinzas y sacar la placa, ¿vale? Yo lo hago de otra manera muy distinta. ¿Vale? Que es que sujeto la placa con mi mano izquierda y con la mano derecha separo la placa y la extraigo y la sacamos de la precalentadora, con lo cual ya tenemos ambas placas separadas, ¿vale? El tiempo que hemos estado calentando es mínimo. El tiempo que hemos estado calentando es mínimo y con esto minimizamos riesgos de daños. Vale. Norma indispensable para mí y para quien yo trato de enseñar es limpieza. Antes, durante y después de la reparación. Sí, me he subido los calcetines, que no me molesta. Es que me miran por ahí como diciendo, ya estás con los calcetines. Bueno, limpieza, antes, durante y después de la reparación. Hay una cosa que ocurre en iPhone X y superiores, bueno, en realidad en todos los equipos, pero que se acrecenta en las placas que van unidas, tipo sándwich, y es que esta pasta térmica, ¿vale? Esta pasta térmica, junto con el flux y la temperatura, hace una pasta que se pone dura, que levanta los circuitos hacia arriba. Entonces, esto hay que eliminarlo a la primera. O sea, lo primero que hay que hacer, antes de mirar a ver dónde está el corto ni nada, ni empezar a trabajar esto, es eliminamos la pasta térmica, ¿vale? Con cuidado de no estropear los circuitos, que son cristal en su parte superior. Elimino la pasta térmica lo más posible y limpiamos. Antes de nada, limpiamos bien de alcohol y limpieza con un cepillo que no sea muy duro, porque podemos romper, no sé, el amplificador de audio. Bueno, no importa, lo sustituimos. Pero como rompamos la EPROM de la banda base, tenemos un bonito pisapapeles de última generación, ¿vale? Entonces limpiamos, retiramos el alcohol,
y dejamos esto limpio. Nos aseguramos que no quede por ninguna esquinita la pasta térmica, ¿vale? Y esta placa ya está limpia. Esta otra, lo mismo. Hay que tener cuidado con los circuitos de no dañarlos con el cepillo, sobre todo las EPROM. Así eliminamos tanto la pasta térmica como el flux que trae de fábrica, porque a la hora de cerrarlo vamos a adicionarle flux. Bueno, y ya tenemos la placa limpia para poder continuar con el trabajo. Bueno, pues como se puede ver, pues más o menos está limpia. Yo antes de continuar y conectar a la fuente de nuevo, voy a hacer una visual, porque hay ocasiones en las que al despegar las caras, al separar las caras, pues se puede quedar alguna línea unida y podría, pues no sé, estar derivándonos VD main hacia I2C0, con lo cual destruiríamos todo lo que hay en esa línea, entonces no cuesta ningún trabajo. Vale, echar una visual y ver que está todo en orden, que no hay ningún cortocircuito entre pads. Vale. Bueno, aquí lo que estoy viendo es que los separadores que llevan las placas, ¿vale? Que son estos de aquí. Esto es un separador. Esto de aquí, ¿vale? A ver si logro... Eso es un separador, esto de aquí. Esto es otro separador. ¿Vale? Se han quedado de pie. Entonces, antes de cerrar este equipo vamos a darle un poquito de temperatura y colocarlos en su sitio. ¿Vale? Entre otras cosas, porque si intentamos cerrar esto aquí con esto de pie, vamos a tener problemas. ¿Vale? Pues nada, para continuar, vamos a volver a conectar la placa a la fuente de alimentación y ver si permanece el corto, con lo cual, si tengo cortocircuito todavía, sabemos que está en cara A. Si no hay cortocircuito, ha de estar en cara B. Entonces, seguimos teniendo corto. Vemos que la fuente se nos va a 5 amperios y ahora sí, nos vamos a venir a la térmica. Vamos a venir a la térmica y vamos a ver quién es el culpable o en qué zona está el culpable. Bueno, vemos que se calienta el Tigris. Estoy un poco desconcertado. Se calienta el Tigris muchísimo. Pero no es un componente que habitualmente se ponga en corto. Y la verdad dudo seriamente, a no ser que tenga un tornillazo. Es decir, a no ser que alguien haya atravesado la placa con un tornillo, dudo seriamente que sea el Tigris. Y la placa no parece que esté rota. No, no parece que esté rota. Bueno, se ve extraño aquí, pero... Bueno, la placa no parece que esté rota. Entonces lo que voy a hacer es bajar intensidad a la fuente de alimentación para poder mantener más tiempo el consumo. Voy a limitar mi fuente de alimentación en corriente y la voy a limitar a 500 miliamperios. Para ver si puedo ver algo más.
A ver si ahora por la otra cara veo algo. Es que me extraña que sea el Tigris y como justo debajo del Tigris, más o menos en esa zona, tenemos... No, pues no. Iba a decir que tenemos el Acon y demás, pero no. El foco de calor se centra en el Tigris y no veo más allá de él. Entonces lo que voy a hacer es voy a taparlo un poco. Para que mi vista no se centre en el Tigris. Bueno, no veo otra fuente de calor, entonces vamos a congelar. Vamos a congelar. Es que me cuesta mucho trabajo creerme que sea el Tigris, porque no es para nada habitual. Bueno, estoy en cuadro, ¿verdad? Me voy a poner cómodo y voy a congelar. Bueno, y ahí salió el culpable. Se vio. Bueno, voy a repetir para que se vea claro dónde está el problema. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos dos fuentes de consumo importantes en la térmica. Estamos viendo el Tigris que se pone a relucir como si fuera un relámpago y eso nos impide ver el foco real del calor. ¿Cuál es la ventaja que tiene el hielo? Que si nosotros le damos un toque se va a calentar más rápido el componente de cortocircuito que el que asume esa carga. ¿Vale? En este caso se está calentando el Tigris porque el componente que está en cortocircuito hace que el Tigris asuma una carga que no tiene por qué asumir. O sea, es decir, el Tigris tiene que entregar un máximo de amperio 200 y como tenemos un cortocircuito, está haciendo que esa línea que depende del Tigris tenga un consumo de 5 amperios si se los damos y entonces el Tigris se calienta, lógicamente. Y si continuáramos con los 5 amperios destruiríamos Tigris, las pistas donde están soldados el Tigris y todo, antes que el propio componente. La ventaja que tiene el hielo con respecto a la térmica es que nos permite ver en estos casos más fácil donde tenemos el problema. El problema lo tenemos en un condensador que está al ladito del Tigris. Dale de nuevo que lo veamos. Sí. ¿Vale? Y si nos fijamos bien en la pantalla, ahí vamos a ver que... Se ahí vio está. perfecto. Primero, se nos ha calentado el MOSFET o transistor, ¿vale? ¿Por qué? Porque entra VBAT y se convierte en main, ¿vale? Y como este circuito internamente tiene un diodo, aunque no esté siendo activado, está conduciendo a través del diodo y sacando main, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero se calienta él porque es quien soporta la carga y después hemos visto que se nos ha descongelado este inmediatamente, ¿vale? Lo voy a repetir por las dudas, por si alguien no lo ha visto. Si alguien no me sigue en la explicación y tiene alguna duda, vale, voy a darle corriente. Ahí está. Vale, tenemos que se ha calentado el MOSFET y además este condensador. ¿Vale? Vamos a preguntarle a doña ZXW quién es ese condensador y a qué se dedica. ¿Vale? Estamos en que es C2852 y nada, es un condensador en main. Nada, es un condensador más de los que muchos que tenemos en VD de main. Bueno, pues este condensador en cortocircuito es que nos está tirando la línea principal. Entonces,
Overload.com dice exactamente el mismo que se me fue ayer. Yo concretamente no tengo en mente haberlo visto nunca, pero los condensadores una de las reparaciones más habituales en todos los equipos porque está lleno de ellos. O sea, hay más condensadores que resistencias, yo creo, hay más condensadores que bobinas, hay más condensadores que nada. Entonces lo vamos a ver habitualmente. Entonces, yo tengo una regla y es que si un ingeniero pone un componente ahí, su motivo tendrá para ponerlo. ¿Qué ocurre si lo quitamos y no lo ponemos? En este caso no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque está filtrando una línea que tiene cientos de condensadores en la placa, antes y después de la línea. Entonces, en principio no ocurriría nada. ¿Qué pasa? Que es un condensador que no hay riesgo de cambiar, porque no está en una zona delicada. Y yo, personalmente, cuando ocurre esto y no voy a correr ningún riesgo, lo sustituyo. ¿Qué pasa si yo tengo que cambiar este condensador de aquí? Que está al lado del SOC, al lado del procesador. Pues que igual me lo pienso. Porque a lo mejor el teléfono está un poquito tocado ya y yo le doy un poquito de temperatura aquí para cambiar este condensador y apago el teléfono. Entonces ahí me lo pienso, siendo un condensador en main. Pero aquí, al lado del Tigris, de las bobinas de carga y tal, con lo cual yo puedo disipar temperatura bien a la hora de soldar, lo voy a cambiar, voy a poner uno. Ojo, entramos en el tema de estas placas. Estas placas vienen con una silicona transparente. Yo lo llamo silicona, no sé qué carajo es lo que es, pero ¿se puede decir carajo? Sí, Sí, se puede decir carajo. Pero esto tiene la propiedad muy bonita y muy buena de que cuando le das temperatura empieza a levantarse todo. Esta silicona. ¿Estoy en foco? sí. Esta cosa de aquí. Esto es un asco. Vale. Entonces, como norma, antes de soldar hay que eliminar esto. Con mucho cuidado para no arrancar los componentes. Tenemos que eliminar esto y sacarlo de nuestra vida, porque Un pelín más abajo. Ahí. una cosa que ayuda mucho para eliminar esto es el alcohol, que vale para casi todo, menos para limpiar sulfato. Muchísimo cuidado de no astillar el Tigris, aunque bueno, no ocurriría nada, lo sustituimos, pero vamos a intentar hacer el trabajo lo más pulcro posible. No necesitamos temperatura para eliminar esta resina barra silicona. Vale. Aquí suele haber también, aquí, ¿vale? Aquí la hay. Vale. Por aquí la hay también. ¿Vale? Aquí como vamos a aislar, pues tampoco hace falta ser muy meticulosos quitando. Simplemente vamos a aliviar un poquito la presión. ¿Vale? Y volvemos a la regla de Juan, que es limpia. Antes, durante y después. Limpieza. Bueno, el método más seguro de soldar aquí sin provocar daños es: vamos a utilizar el soporte adecuado, ¿vale? Donde poder fijar la placa, teniendo cuidado de no pisar las bolas. Sé que no suena muy bien eso, ¿vale? Porque si no, con la temperatura estropeamos el estaño original y tendríamos que revolear, hacer revolling al interposer. Y ahora lo que voy a hacer es disipar temperatura en el procesador, pues con un disipador de cobre, y vamos también a disipar temperatura en la zona de aquí que no nos interesa.
Vamos a buscar una postura cómoda para trabajar. Vale, ya tengo una postura cómoda. Y voy a eliminar la silicona que queda ahí para que pueda retirar bien sin mover los otros componentes. Oh, ahí está. Vale, recuerdo que era este, ¿verdad? El tercero. Sí. No. Sí. Sí, era ¿Es este. ese? Ese. Sí. Yo creo que era el de al lado, Es ¿eh? que está al revés. Hay que prestar más atención. Estaba al revés la placa. Otro mes que no cobras, Álvaro. ¡Ole! Y nada, vamos a procurar el aire. Dirigir el aire hacia donde no nos interese que caliente. ¿Vale? Yo primero voy a, con un poquito de flux, voy a aplicar un poquito de estaño para refrescar esa soldadura. Porque esto va a hacer que pueda extraer el condensador más rápido. Me voy a poner en una postura cómoda para poder coger el condensador y no mover nada a la hora de extraerlo. Vale, y una pinza adecuada. Esta yo creo que tiene las puntas muy gruesas. Esta más aún. Uy. No, era la primera. Esta. Vamos a verlo. Y nada. Vale, yo trabajo siempre 380 grados de temperatura, velocidad de aire 40, para todo prácticamente. Porque yo la regulación de la temperatura la doy con mi mano, con distancia. Toquetear el componente a la hora de soldar y desoldar facilita la conductividad térmica. Estoy quemando el dedo. Ya estoy tardando mucho, ya no me gusta. Vale, ya lo tengo fuera. Bueno, no se ve... por aspecto no se le ve nada, porque muchas veces al extraer el condensador lo vamos a ver agrietado. Pero en este caso, pues, parece ser que no nos hemos confundido. Los nervios del directo. Bueno, y aquí tenemos un condensador convertido en jumper. Y este es el señor culpable de todos nuestros males. Vale, este es el culpable de que la placa esté en cortocircuito. Nada, vamos a limpiar de nuevo el pesado de la limpieza.
Y ahora, si todo está correcto, el consumo inicial ha desaparecido y tenemos que tener un consumo al botonazo primero de 60 miliamperios, 50-60 miliamperios, y se va a estabilizar en 60 y no se va a mover de ahí, porque como es una placa Intel, al no tener su cara B y no tener alimentado con 1,8 voltios el ID de la placa, se va a quedar en DFU. ¿Vale? No importa, porque en el momento que volvamos a unir las placas va a regresar a... va a salir de DFU el solo. Bueno, vamos a ver si estamos en lo cierto. No sé, ¿seguimos en plano, Álvaro? ¿Tenemos la fuente en plano? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ya no hay cortocircuito. Al botonazo 50 mA va a subir a 61, 64 y ahí se queda porque está en DFU. Si en este momento lo conectáramos al ordenador nos lo detectaría equipo en DFU, ¿vale? No importa porque en el momento que le quitamos corriente y lo montamos sobre su placa o le entregamos ese 1.8 al ID de la placa, va a salir de DFU. Si quisiéramos probarla, es tan simple como tomamos como referencia la bobina de GPU, ¿vale? En el medio de la bobina de GPU tenemos un pad, ¿vale? Que es el board ID, ¿vale? Desde aquí haríamos un jumper hasta 1.8, por ejemplo aquí, ¿vale? Tiraríamos... No, Juan, buenos días. Aquí, ¿vale? Que tenemos aquí tenemos 1.8, ¿vale? Tiraríamos un jumper desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo aislaríamos para que no haga corto en ninguna de estas tierras y tal, y con esto ya nos permitiría encender el teléfono, sin más, ¿vale? Pero no vamos a toquetear las soldaduras ni nada. Para hacer esto ya sabemos que el equipo enciende, al menos llega a DFU, y ahora podríamos probarlo con un socket o confiar en nuestro trabajo y cerrarlo directamente, ¿vale? No es la primera vez que me llevo una sorpresa por confiar excesivamente en mi trabajo, entonces lo voy a probar. Sobre todo porque hemos soldado al lado del Tigris, ¿vale? Y estas bobinas de punto blanco son muy delicadas, ¿vale? Y tienen la mala costumbre de romperse por la temperatura. Entonces, como yo ya me lo sé, voy a llevar los separadores del interposer a su sitio, voy a colocar el condensador, Santún dice, primera vez por aquí y me parece muy interesante, porque casi como si hablaras en otro idioma. Hace más de 25 años que no toco electrónica. Uy. Pues si has tocado electrónica hace 25 años y te quieres dedicar a esto, tienes el 50% del trabajo hecho. Porque para dedicarte a esto, yo tengo una máxima y es que yo puedo reparar cualquier cosa siempre y cuando sepa cómo funciona esa cosa. Es decir, si yo sé cómo funciona, cómo trabaja, puedo repararlo porque voy a ver qué es lo que no está haciendo. Esa es una de mis preguntas. Me trae Álvaro un equipo. Juan, échale un vistazo a esto. Yo le pregunto, ¿qué no hace? Porque ya me conoce, entonces ya ha hecho un prediagnóstico. Como sé cómo funciona y sé lo que no hace, me voy a centrar en la parte que corresponde o quien se encarga de hacer eso que el equipo no está haciendo. Entonces, si entiendes electrónica, solo tienes que actualizarte al funcionamiento en electrónica digital, estados altos, estados bajos, con qué voltajes trabajamos y demás, y con eso tienes la mitad del trabajo hecho. Un buen curso de capacitación, y tú que has trabajado electrónica hace 25 años, entiendes la electrónica y esto te va a resultar mucho más fácil que alguien que empieza desde cero, ¿vale? Así como consejo. Nada, vamos a sustituir el condensador, vamos a buscar uno por aquí de alguna plaquita que tengamos de despiece, de algún swap que hayamos hecho, como por ejemplo esta, que es una placa proveniente de swap, la cual nos va a donar un condensador. Intentamos no romperlo.
que no se fracturen al limpiar la resina. Vamos a limpiar. Otro de los motivos por el cual hay que ser muy pulcro es porque el flux es indispensable en nuestro trabajo. Y el flux es una herramienta o un aditivo maravilloso, pero ese aditivo maravilloso, cuando se pasa de temperatura o envejece, dificulta la soldadura. No solo no ayuda, sino que dificulta. Entonces es muy conveniente cada vez que hacemos algo eliminar el flux y ponerlo nuevo. Uy, estas piezas están pobrecitas. Bueno, ya tenemos el condensador. Vamos a hacer el soporte. Volver a fijar la placa. Estas piezas pobrecitas parece que me han pasado una guerra, ¿eh? Y yo es que las utilizo para todo, para quitar resina, para sacar componentes, para sacarme la cera de los oídos. Entonces de vez en cuando hay que darles un pelín de cariño. Vamos a medir el condensador, no sea que pongamos otro jumper. Esto han de ser 10 microfaradios seguramente. Vale, no hay ruiditos extraños y no lo sé, pero puede ser que sea de 10 micros. Bueno, mi multímetro me dice que mide 15 microfaradios, que es un rango habitual ahí en esa zona. Entre 10 y 15 microfaradios los condensadores que están en main suelen ser. Y la señorita nos dice que es de 18 micros, con un 20% de tolerancia. Nos da 15, con lo cual, punto 1, estoy midiendo con un multímetro, no con un capacímetro, que no es tan exacto como un capacímetro, y me dice 15 microfaradios. Está dentro del rango de tolerancia, porque tiene una tolerancia del 20%. Entonces, vamos a aportar un poquito de estaño, solo un poco, para facilitar la soldadura y que sea más rápida, para no someter a estrés térmico el resto. ¿Cómo se nota de qué lado está la Tierra, carajo? Así no pierdo el condensador, no salta por ahí a volar. Uy, ya atrás un poquito. Vale.
Con una punta tan finita del lado que está la tierra, cuesta muchísimo trabajo calentar. Vale, voy a retirar el condensador de aquí. Y a ver si alguien adivina qué es lo que voy a hacer. Perderlo. No, limpiar. Otra vez. Ahora viene como soplo y pierdo el condensador. Vale, ya tengo la superficie limpia. Tengo plugs. Ermo dice, me gusta mucho el setup que tienes. Yo estudié electrónica y trabajé un poco de ello. Bueno, con el setup entiendo que te referirás a la configuración del taller, la ubicación de... Entiendo que te referirás a eso. Todo herramienta, maquinaria y eso. Esto es... Eso es, al taller, dice. Pues eso es. Esto es la configuración de cada uno, de cómo estés cómodo, de cómo encuentres tú tus cosas a tu mano, cómo te acostumbres. La verdad que es una configuración común, pero está todo muy a mano. Lo único que echo de menos es tener más cerca la soldadora, porque cada vez que tengo que ir a colgar, tengo que estirarme y... Me estoy planteando moverla de sitio, quizás poner la térmica arriba y bajar la estación de soldar aquí. Pero eso hace que tenga los cables también por encima de la mesa que me molestan, entonces... No sé, la verdad. Overload con pregunta si eres zurdo o diestro. 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 La mano izquierda es Que soy zurdo. inútil para mí. Uy. Sí, no voy a decir ninguna burrada, me voy a portar bien. Vale, nada, hemos ubicado el condensador, hemos retirado la resina y ahora va a soldarlo. Dirijo el aire hacia el exterior. Vale, ya lo tenemos soldado, lo vamos a andar toqueteando más. Vamos a esperar a que se enfríe un poco. Y mientras tanto, pues nada, vamos a sacar el socket. Para probarlo. Bueno, de estos en el mercado hay de todas las marcas y colores. A mí personalmente la herramienta de Mijing me encanta. Está muy bien hecha, mucha calidad, productos pesados que denotan que, bueno, que son robustos, y esto lleva conmigo pues quizás 3 años. Y aquí está. Y en 3 años ha pasado más de un teléfono por mis manos. No tenemos límite de tiempo, ¿no? ¿Qué va? Vale. Entonces, bueno, vamos a retirar la placa del soporte, volver a limpiarla. Ermo pregunta, ¿esos conectores en los que tienes conectados los USB, qué miden? ¿Tensión y amperaje? Conectores en los que... Imagino que sean los amperímetros. Ah, Sí. vale. Sí, te dicen el voltaje que está entregando el cargador y lo que consume el equipo cuando tú lo enchufas. Así sabes si está cargando, si por el puerto arriba tenemos carga rápida, si en caso de un Android sabemos si está conmutando a carga rápida, porque se conmuta entre 9 y 7 voltios y 6. Y en caso de que sea un equipo que no disponga de carga rápida, lo enchufamos y nos dice que está consumiendo... Está lleno, está lleno. En este momento 60 mAh, porque su batería está prácticamente a full. En caso de que fuera un iPad, por ejemplo, nos diría que 2 amperios si está vacío,
Si fuera un iPhone convencional entre 1.2 y 1.5 amperios, si no tiene batería, ¿vale? Nos informa de qué es lo que está consumiendo en cada momento y así sabemos si está cargando o está realizando una carga falsa. Vale, pues nada, vamos a montar la placa sobre el socket. Bueno, esto no vamos a necesitarlo, pero vamos a dejarlo puesto. ¿Dónde te he puesto? Aquí. Y bueno, ya lo tenemos sobre el socket. Yo tengo siempre por aquí un flex con un altavoz puesto. Todo es como el bolsillo de Doraemon. Que Sí. tiene de todo. ¿Vale? Y además tengo una pantallita de prueba y una batería. Siempre por aquí encima. Pues una pantalla rota. No le voy a conectar el táctil porque no lo necesito. Y vamos a conectar una batería. Sé que una de estas dos baterías está en mal estado, pero como no tuve la precaución de tirarla, ahora mismo no sé cuál es. Entonces, en el caso de que no cargue el equipo, voy a probar con la otra batería. Vale, vamos a enchufarlo. Vale. Está arrancando y aparentemente va a cargar. Y lo sé porque esto se mantiene, al margen de que ahora pegue un pico, desaparezca y vuelva a aparecer. Lo habéis visto, ¿verdad? Ha pegado un pico hacia abajo, ha desaparecido y ha vuelto a aparecer. Eso es un comportamiento normal durante el arranque del equipo. ¿Vale? Si fueran 90, 60 miliamperios, desaparezco, vuelvo a aparecer, amperio 400, querría decir que el equipo se está alimentando a través del cargador y no estaría cargando la batería. Por eso es súper importante aprenderse estas cositas, aprenderse el comportamiento. Está tardando en arrancar, ¿eh? Es probable que el socket no esté haciendo buen contacto, no detecte la banda base y por eso esté tardando tanto en el arranque. Pero bueno, ya ha arrancado. No tenemos táctil, vale, pero bueno, ya lo tenemos encendido, está funcionando. Vamos a esperar a que se apague la pantalla. Se apaga la pantalla y continúa cargando. Esto nos dice que está cargando, porque si cuando la pantalla está encendida tenemos 1 amperio, pero se apaga la pantalla y se nos baja a 100 miliamperios o 50 miliamperios o 20 miliamperios, no está cargando la batería, ¿vale? Que eso es un comportamiento recurrente, ¿vale? Está cargando, pues nada, vamos a desconectarlo, fuera la batería, fuera el flex y recogemos esto. Esta batería nos deshacemos de ella, que es la que no funciona, y esto a la esquinita. Uy, ¿qué he hecho con el flex? He llevado... Bueno. Desaparecido en combate. Bueno, ya aparecerá. Aquí. Y... esto a su sitio. Uepa, se ha caído. Bueno, y ahora vamos a cerrarlo, que es la parte más sencilla, puesto que no hemos tocado el estaño entre placas, con lo cual no tenemos que cambiar el estaño, para lo cual vamos a utilizar CH5 de Millín de nuevo. Que cuando no tocamos la placa nos permite utilizar la prensa.
Vale, para lo cual vamos a hacer una inspección previa para asegurarnos de que no hay nada extraño, que no hay nada, ningún separador de placas descolocado, nada que nos pueda impedir la soldadura, tanto en cara B como en cara A. Vale, esta ya la habíamos revisado, pero por seguridad no nos cuesta nada, la volvemos a revisar. Está todo en orden, el separador ya ha vuelto a su sitio. Y sin más dilación vamos a aplicar un poquito de flux en toda la placa. El flux tiene un componente ácido importante, con lo cual es importante no excedernos con él. Porque sí es cierto que con el paso del tiempo se desactiva, pero no hay que ser tacaño, pero tampoco excesivamente generoso. Hoy la jeringuilla está un poco rebelde, ¿eh? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es, una vez que le he aplicado el flux, voy a coger esto, que es una brochita específica para el flux, que la voy a limpiar primero. Y una vez limpia, la utilizo para, a la vez que lo reparto, me llevo el exceso de flux. Y se me cae. Bueno. Bueno, ya tenemos el flux repartido por toda la cara B. Vamos a, antes de nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner cara A sobre cara B y vamos a mirarlas, ¿vale? Porque en ocasiones como esta, tras manipular la placa, yo aquí la centro y la encaro, la dejo presionada, pero como podemos ver, aquí está apretada y aquí no. Esto quiere decir que está doblada. Entonces, con sumo cuidado, hay que coger y flexar nada la placa, la volvemos a encarar, la volvemos a sujetar y ya vemos que aquí ha disminuido muchísimo la flexión, ¿vale? Esto no es tan importante cuando utilizamos la CH5, porque la CH5 nos prensa las placas, pero sí cuando hacemos el revolín nosotros, es importante que todas las caras, todas las partes de la placa estén bien encaradas, porque si la bola tiene 2 micras de altura y la distancia es 2,5 micras, esa distancia que se nos genera, nunca va a hacer un buen contacto, ¿vale? Entonces, si nos acostumbramos a revisar esto, nunca se nos va a olvidar. Entonces, encaramos, sujetamos en el bracket, en el soporte, ¿vale? Centramos las placas, que visualmente esté en su sitio. Bueno, esto yo creo que no es ningún secreto para nadie.
derecho, ¿eh? Vale, como ahora pues, se nos puede mover, yo lo que hago es lo siguiente. Aquí no veo mucho, entonces libero los dos pernos, cojo mi pinza o mi mano, sujeto con el dedito aquí, levanto y miro. ¿Está en el sitio? Me parece que no, que tiene que estar un pelín para ahí. Vale, ¿está ubicada? Pues sí, cierro los pernos de aquí y lo mismo por el lado izquierdo. Ahora sí, sujeto con la pinza, que es más cómodo. Levanto. ¿Está en su sitio? Bien. Vale. Ahora, seteamos la máquina. No sé, 175 grados. Venga, va. Vamos a tirar por alto. Y a esperar. Vamos a esperar a que suba temperatura. Vamos a empezar a prestar atención a cuando empieza a humear. Mientras tanto, vamos a ir preparando adhesivos para sustituirlos. Bueno. Se han escapado, los adhesivos se han escapado. Vale, vamos a cambiar los stickers térmicos al menos. Vamos a ver cómo está el de abajo, pero el de arriba ya vemos que está hecho un asco. Entonces lo vamos a sustituir. Y bueno, es decir que la Censi 5 tarda más en alcanzar temperatura que la base que yo utilizo de precalentadora de Sunshine. Por eso yo para abrir el equipo prefiero la Sunshine porque es más rápida. Y luego para cerrar, como la Sunshine no tiene prensa, utilizo la Mijin, la CH5. Vemos que el flux ya empieza a burbujear. Ya se empieza a notar el humo aquí. A ver si apagamos la luz y se ve. Nah, casi peor. Hermo dice, me estaba viendo el stream de nuevo, que me parecía interesante ver el proceso de detección del error. ¿Qué soléis reparar más habitualmente? ¿Móviles? ¿Alguna marca modelo en concreto? Bueno, nuestro fuerte es Apple en general. Tanto MacBook como iMac, como iPhone. Pero en el laboratorio entra de todo. Sí es cierto que un 80% de lo que entra es Apple y el resto son otras marcas, pero bueno, nosotros reparamos fundamentalmente electrónica. Esto implica pues placas de PC, placas de Mac, todo en general. Pero lo que más reparamos es Apple siempre, sobre todo iPhone. Bueno, hemos llegado prácticamente a temperatura. Lo voy a mantener quizás 60 segundos, un minuto. Y para asegurarme que hay una buena fusión del estaño y evitar soldaduras frías. Y a continuación le quitamos corriente a la Mijin y lo dejamos enfriarse. Uy, la 1 de la tarde ya. Hermo pregunta, Raspberry Pi, ¿habéis reparado alguna vez? No. Nunca me ha caído una... Sobre todo porque las placas yo no conozco mucho, pero creo que una Raspberry Pi, creo que estamos hablando de un coste de entre 30 y 50 euros. Depende del modelo. Y no... Quiero decir, no es rentable repararla, porque una mano de obra muchas veces ya supera eso. Mano de obra más un componente cualquiera ya se va a ir más de 30 euros seguro. Entonces... Nadie me las ha traído a reparar. Bueno, hemos llegado a temperatura y ahora vamos a dejar que se enfríe. Podemos ayudarla con aire, pero considero que es mejor que se enfríe con
con la temperatura ambiente para que las soldaduras no se agrieten ni nos den problemas en el futuro. Aprovechamos para ordenar un poquito el material de quirófano. Y lo que vamos a hacer a continuación ya es probar el equipo, colocar el sticker nuevo y nada, ahora yo sé, en mi caso tengo la gran suerte que tengo a Álvaro que me monta y me desmonta los equipos, me hace una prediagnosis, mi labor acabaría aquí, es decir, yo ya solamente probaría que el equipo encienda. A veces no le conecto ni la pantalla, simplemente con el comportamiento que me encuentro en la fuente de alimentación cuando lo conecto, es decir, sé que tengo que no tener ningún consumo en vacío, sé que al primer toque de encendido tengo que tener un consumo de 64 miliamperios y eso tiene que subir a un 120, 180, 200 y caer. Entonces si yo ya veo que hace ese ciclo, ya directamente ni le pongo una pantalla, ni lo pruebo. Se lo paso a Alvarito, que se encarga de hacer el montaje, colocar adhesivos, hacer un check de todas las funciones del equipo, sellarlo, terminarlo y proceder a la parte administrativa, apuntar todo lo que se le ha hecho y facturarlo, avisar al cliente, todo. Parte fundamental de la casa, porque me quita muchísimo trabajo. Me ayuda muchísimo en ese sentido, porque yo me puedo dedicar nada más que a reparar. Hoy hemos hecho la excepción porque hacemos en directo la diagnosis y tal, y lo he desmontado yo, pero no es lo habitual. Y nada. A ver si esto se enfría. A ver si esto se enfría. Si alguien quiere aprovechar y preguntarnos algo para este tiempo muerto, alguna duda. Aprovecho para deciros que para técnicos que ya estáis avanzados, que domináis soldadura, que ya reparáis, ofrecemos un curso, no lo vamos a llamar curso, una formación personalizada. Hacemos una semana de formación, una sola persona conmigo durante una semana o incluso hasta 10 días, si lo necesitase, donde explicamos cómo establecer un protocolo tanto de diagnosis como de reparación, técnicas de reparación y diagnosis en todos los equipos. No solo hacemos una formación iPhone X, error 43, error no sé qué, y luego no hablamos de XS, no, aquí tenemos la gran suerte que nos entran equipos desde iPhone 6 hasta 11 Pro, 11 Pro Max, 12 todavía no ha llegado ninguno, entonces vamos a ver averías de todas las clases y no jugamos con eso. Nosotros no queremos decir, oye, te voy a enseñar hasta aquí para que luego pagues otra formación, no. Todo lo que se pueda ver en una semana es lo que se va a absorber y es interesante porque lo que ganas es en tiempo de que se cometen menos errores porque el diagnóstico se mejora, los procesos se simplifican muchísimo y bueno, es interesante. Con nosotros ha estado Luis Raúl, que está en Gran Canaria, ha estado una semanita con nosotros y pues bueno, en algún momento seguramente verá esto y pondrá algún comentario y explicando su experiencia y que le ha servido para quitarse muchos miedos y depurar técnicas que él ya tenía y que le daban problemas y bueno, ayudan. Entonces, que sepáis que podéis consultarnos por privado las condiciones y los precios y tal y bueno, que aquí estamos para echar una mano a la comunidad también. Santún pregunta, ¿cómo lleváis el tema COVID? ¿La gente repara más teléfonos? En vez de comprar nuevos me refiero. Es que hay que tener en cuenta que nosotros somos un servicio técnico orientado a tiendas. Nosotros no trabajamos para clientes finales normalmente, a no ser pues que sea un amigo, puede ser un amigo de un familiar, algo muy directo. Entonces, yo la verdad que la clínica del móvil se creó en pleno confinamiento, prácticamente.
empezamos unos meses antes, pero lo que es la apertura oficial de la clínica del móvil ha sido en pleno confinamiento y nosotros no hemos parado de crecer. Entonces yo no tengo mucha referencia de si ahora se repara más. Entiendo que la gente está más corta de dinero y la gente, al estar más corta de dinero, se plantea mucho más a la hora de gastarse 1000 euros en un teléfono móvil, pudiendo repararlo por 200. Eso es una evidencia. Cuando el dinero, digamos, sobra, entre comillas, la gente tira más para adelante, y cuando las cosas están un poco más complicadas, la gente se retiene más a gastar y prefiere reparar, pero eso es una tendencia general en el sector. Sí es cierto que no puedo hablar muy claro de eso porque nosotros nos dedicamos a trabajar en exclusiva para otros laboratorios, para otros servicios técnicos, tiendas, técnicos, remanufacturadores, todo ese tipo de público. Nosotros no hacemos la competencia a las tiendas, sino que hacemos una simbiosis con ellas. Os damos a las tiendas un servicio de reparación, de forma y manera que estas cosas complicadas solo tienen que recepcionarlas, nosotros encargamos de las garantías, ellos solo tienen que recepcionar un equipo, nosotros se lo recogemos, se lo reparamos, se lo devolvemos reparado, cobran y listo. Entonces no es una cosa que yo pueda dar una referencia. No sé si he contestado o me he ido mucho por las ramas. Overload.com te manda una birra. Ah, guay, pero no solo beber, que no es muy compatible beber con esto, que luego empieza el pulso así y te llevas cositas por delante. Ya me las llevo a veces sin beber, imaginaros si bebiera. Y ya soy yo bastante que no me estoy quieto. Pues bueno, ya ha pasado un tiempo prudencial, vamos a ver si... Santún dice que contestación perfecta. Vale. Es que a veces se me va un poquito, me voy por las ramas. Vale. Habitualmente las placas se quedan pegadas aquí. Entonces hay que despegarlas con cuidadito, ¿vale? No sea que tiremos y arranquemos algo. ¿Vale? Está caliente, vamos a enfriarla. Vale, y es muy conveniente enfriarla porque se ha suicidado. Es muy conveniente enfriarla porque si yo ahora la conecto en caliente a la fuente de alimentación, los consumos no van a ser los mismos, puesto que al estar a una temperatura media alta, los componentes varían de valor y los comportamientos no son iguales en fuente de alimentación, además de que podríamos causar algún daño. Bueno, esto me ha pasado por no haber recogido esto tras su uso. Bueno, ahora vamos allá y ahora es cuando lo conectamos y está en corto, que a veces ocurre, ¿eh? En ocasiones al cerrar ejerce exceso de presión y se queda en corto la placa, o queda mal ubicada. Vale, vamos a echarle un vistazo antes de conectar. He de decir que no estoy 100% conforme con cómo está, porque aquí podemos apreciar... Foca un poquito la... Sí, ahora foco. Aquí podemos apreciar que no está 100% alineada, no me gusta esto, ¿vale? No me gusta. Aunque encienda, la voy a meter de nuevo en temperatura y voy a corregirla porque no me gusta cómo está. ¿Vale? Aunque es probable que tengamos un problema ahora, ¿eh? Bueno, vamos a centrarnos en la fuente de alimentación de nuevo. Vale, no hay consumo inicial. Botonazo de 50, 70, 100, 140, 200 y se apaga. Vale, el comportamiento es el normal, es el esperado. Vamos a conectar una pantalla. A lo mejor soy yo que estoy dándole demasiada importancia, pero bueno, es que no me gusta mucho cómo está ahí. Pero bueno, vamos a verlo.
porque tampoco darle temperatura, pues, sin motivo. Al segundo botonazo, el equipo va a arrancar. Si no hemos retirado la corriente, ¿eh? Vale, inicia secuencia de inicio, 200, subirá a 400 y pico. Ahí están los 400, tirará hasta el amperio, llegará hasta el amperio 800. Es un comportamiento normal. Depende mucho de la versión de iOS que tenga, claro. Amperio 700, picos de amperio 700, son normales. Y lo tenemos encendido. ¿Tenemos código de este equipo? Uy. Sí. Me dirás que no tiene activo el doble toque. No. 0, 11, 2. Que tiene el brillo muy bajo. No se ha podido activar Face ID. Si le puedo subir el brillo. Ahí está. Pues nada, ya lo tenemos trabajando. ¿Vale? En principio este equipo debería de... ahora en cuanto se apague su pantalla, debería de entrar en total ahorro de consumo de energía, aunque es probable que se despierte a menudo y no entre 100% en reposo. ¿Por qué? Pues porque no hay conectado cámaras, no hay conectado auricular, no hay conectado flash de carga, hay muchas cosas que le faltan y el procesador está en estos momentos y 2C0, micro superior, estás ahí, micro superior no contesta, lo vuelve a llamar, a los 180 segundos se nos va a reiniciar porque falta medio teléfono por conectar. Entonces, ahora es absurdo hacerle una prueba de que entre en reposo, pero es una cosa que hay que hacer, montarlo en su housing y probarlo, porque necesitamos saber que el equipo entra en ahorro de energía. ¿Vale? Ahora, insisto, no le va a dar ni tiempo porque se va a reiniciar, porque falta un montón de cosas que no están contestando y se va a reiniciar para buscarlas. Entonces nada, sin más, vamos a probarlo dentro de su housing. Yepa. Ahí. Es que, a ver, que yo no veo muy bien para hacer esto. Esta antena se desconecta con mucha facilidad. Su pantalla. Todo conectado. Vamos a volver a conectar la fuente de alimentación. Volvemos otra vez al diagnóstico inicial, botonazo, que el ciclo sea normal, porque puede ocurrir que haya algún componente dañado que nos haga que el teléfono tenga un comportamiento anómalo. Entonces, como hemos conectado todo, volvemos otra vez al inicio del diagnóstico en fuente de alimentación, observamos el consumo, a ver si notamos alguna diferencia notable entre el comportamiento antes y después. Lo que sí es una realidad que este equipo ahora va a arrancar muchísimo más rápido, o al menos debería, porque ahora sí está todo conectado. A no ser que esté muy lleno, sea un 64 GB y tenga 60 GB utilizados. Entonces ahí se ralentiza, tiene menos espacio para intercambio, pero bueno, es más rápido, en sí mismo es más rápido. Ha desaparecido el cartel de no se ha podido activar Face ID.
se ha apagado la pantalla, con lo cual a partir de ahora debería entrar en 1 minuto o menos en ahorro de energía. ¿Está en modo avión? No. Ya empieza a descender el consumo. Mete picos porque está llamando cositas por ahí. 15, 20. Tendría que bajar a 1 miliamperio. Es probable que hasta que no le metamos el código y no lo despertemos del todo, tarde muchísimo en entrar en ahorro. Viloria dice, el microscopio parece un dálmata. Microscopio es un cementerio de adhesivos. Vale, vamos a meterle el código para abreviar un poquito. Uy, ¿dónde lo tengo? Aquí. Ah, pues ya sabemos por qué no entraba en ahorro. Y te da los buenos días ahora. No entraba en ahorro porque he calzado mal el táctil y al no estar el táctil presente, probablemente el procesador lo estaba llamando. ¿Dónde estás? No te encuentro, tardas mucho, cuánto falta. Y probablemente era ese consumo residual que vemos ahí. Se me había desconectado el BTB del táctil, con lo cual no está presente. Y es muy probable que por eso no entrara en ahorro de energía. Vale. Voy a mirar el código por 9ª vez. Miro el código. Todo funciona. Vale. Ya tienes a Tony ahí. Dice que te falta la banda sonora de Bricomanía. Ya estamos, ya están los haters. Bueno, en principio. Vamos, señorito. Otra cosa que podemos hacer para acelerarlo es ponerlo en modo avión, para que la radio no esté tratando de enlazarse, como está sin SIM también. Venga, que se duerme. Mete en modo avión. Está un poco altito de... Está haciendo muchas cosas. Entiendo que es alguna aplicación, algo anda por ahí molestando. Overload.com pregunta, sobre consumo inicial, ¿suele retirar MOSFET y unir VBAT con VDD main para cortos? No. Habitualmente no. Si tengo que inyectar, inyecto después del MOSFET. Directamente a main o donde tengan que inyectar. Bueno, no entra en reposo. Probablemente si lo meto en modo avión sí lo haga. Ese consumo no suele ser nada más que alguna aplicación, algo que anda por ahí instalado que nos está molestando. Modo avión. Y debería de llegar ya a reposo. Y bueno, aquí lo que ya quedaría es que el cliente pruebe este equipo, porque si hay un comportamiento anómalo, quien lo va a notar es el cliente en su consumo de batería.
Vamos, niño. Tenemos otras cosas que hacer, hombre. Como podéis ver, la paciencia no es una de mis virtudes. Vale, ahí lo tenemos en total, casi total ahorro de energía, con un consumo de 5 mA, 3 mA. He visto algunos equipos que esta fuente ni se les ve, en 1 mA, incluso 0 punto algo, como no, el punto algo no lo vemos porque es solo de 4 dígitos, pero es un consumo, un ahorro de energía más que aceptable para un equipo. Pues, lo damos por listo. Ahora faltaría que probar todas las funciones del equipo, tanto radio como cámaras, como giroscopio, carga inalámbrica, wifi, bluetooth, hacer un test integral del equipo y proceder a montar. Ahora vamos a vestirlo, a lavarlo y a vestirlo, muy importante. ¿Dime? Tony poniendo en duda tu paciencia. Ah, que no tengo, yo paciencia la verdad, ninguna. No... Y eso que la trabajo, O igual no sé. Vale, he visto cientos, digo cientos y no exagero, de equipos que, sobre todo los remanufacturados chinos, que les cambian el adhesivo y lo pegan encima del otro. Me parece una cochinada, además de falta de profesionalidad, porque si te molestas en poner un adhesivo, ¿para qué carajo lo pones encima del otro? Bueno, vamos a ponerlo en el soporte, que será más cómodo. Tony, el que está poniendo comentarios y tal, es un compañero técnico de aquí de la localidad que ha crecido mucho como técnico en los últimos años, ha tenido buen maestro, al menos eso dice él, y que bueno, si alguien quiere hacer una oferta de trabajo interesante, le encantaría ganar el doble de lo que gana. Y nada, ahí lo dejo. Sí. Tony dice, cambia pantallas, Juan, no te equivoques. No, Tony hace algo más que cambiar pantallas ya. Pasa que es muy impulsivo, pero bueno, es la juventud también, Y retiramos el adhesivo, que es una lata quitarlo, pero la pulcritud en el trabajo marca la diferencia siempre. Bueno, eliminamos el adhesivo, de nuevo vamos a limpiar. Bueno, vamos a obviar ese pequeño desplazamiento que tiene ahí, puesto que está funcionando bien, entra en ahorro. Entonces lo que voy a ganar centrándolo, a lo mejor lo pierdo sobrecalentando la placa, sometiéndola a más estrés térmico todavía del que ya la hemos sometido, y pues hay que valorar a veces si el tic que nos produce el ver algo ahí un poco torcido justifica el riesgo de someter de nuevo a estrés térmico la placa. Ahora el sticker inferior está en buen estado. Vemos que
Está en un estado razonable, pues un poquito sucio. Y como no es un remanufacturado, no es un reacondicionado, pues no se lo voy a sustituir. En otro momento vamos a hablar de la importancia de estos stickers y la importancia de los blindajes. El por qué no sustituir los heat stickers, los stickers térmicos por cinta Kapton. Eso es algo que veo muy habitualmente. ¿Por qué motivo no hacerlo? En el siguiente directo vamos a explicarlo. Vale, vamos a recuperar sus adhesivos. Ay, ¿dónde estás? Te pierdo. Aquí. Tony dice la Kapton no disipa. Y no solo no disipa, sino que hace de barrera térmica. Evita la disipación. Y no solo eso. Los blindajes en sí mismos son para evitar interferencias electromagnéticas. Y la cinta Kapton no es conductora, y con lo cual no cierra la jaula de Faraday. Pero bueno, lo de Tony es trampa porque Tony me ha escuchado a mí cientos de veces hablar de esto. Tony ya sabe, tiene unos conocimientos ya importantes en estos temas. Va de guay ahora. Pero no, Tony ya es un pro. Bueno, pues nada, el resultado lo tenemos aquí. Hemos dejado la placa lo más original posible. ¡Uy! No la rompas, Juan. Hala. Ya la has camochado. Hemos dejado la placa lo más original posible. Por la mano que se vea. Que Vale. enfoque. Trabajo lo más limpio posible. Y nada, ahora sería cuestión de montarlo, probarlo, a ver si no hemos roto nada con el golpe, espero que no. Y nada, comprobar el 100% de la funcionalidad y montar y vuelta a la vida del equipo. No sé, espero que os haya gustado la reparación en directo. Es importante que recalco la limpieza en el trabajo, establecer protocolos de diagnóstico y de reparación, no salirnos de esos protocolos. Siempre que encontremos un problema, es decir, un equipo no me enciende. Bueno, un equipo me da un panic que me dice que me lleva al flex de carga. Cambio el flex de carga y el equipo sigue dando el mismo panic. No vuelvo a coger y vuelvo a poner su flex de carga. Tengo que empezar el diagnóstico de nuevo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Compruebo el BTB en placa del equipo y a lo mejor me encuentro una línea de 2C abierta porque se ha volado un componente. Y en realidad sí tengo las dos cosas mal. Entonces, cada que encontremos algo hay que volver siempre al paso anterior. Reiniciar el diagnóstico de nuevo. Ser muy limpios y pulcros y establecer protocolos, tanto de diagnóstico como de reparación. Nada, en la siguiente emisión intentaremos hacer algo un poco más complejo y más interesante y dar alguna pista más de por dónde seguir a la hora de nuestra formación. Y nada, espero que os haya gustado y que os sirva. Nada, vamos a seguir con el trabajo y aunque casi ya es hora de irnos a comer. Y... Salúdame a Sara que no está hablando por aquí. Sara, ¿qué Sara? La de Tony. Ah, sí, Sarita, bombón. A ver si nos vemos, que no hace meses que no te veo y no conozco al chiquitín todavía. Cada vez que me encuentro con tu futuro viudo me dice que todavía no conoces al niño. Digo, ya. Pero bueno, un besito para ti y para el nene, Sara. Y nada, lo dicho, en las siguientes reparaciones veremos algo más complejo seguro. Si no tenéis nada más que preguntar, vamos a irnos a comer, yo creo. No, están ya hablando por aquí. Alguien la ha liado y ha puesto una contraseña dentro del chat. Ajá. Y nada, están ya con las coñas.
Vale. 1, 2, 3, 4, admin. Pues nada, chicos, yo voy a cortar la emisión, voy a recoger un poquito esto, voy a limpiar y me voy a ir a comer. Y nada, os dejo en el chat por si queréis seguir. Si queréis seguir pues intercambiando opiniones y tal y criticándome cuando yo no esté. Chicos, tengáis buen día.